Buenas tardes, bienvenidos a la ronda de videoconferencias gratuitas que ofrece Universitas Fundación desde Venezuela. Estamos transmitiendo a través de la cuenta Universitas F por Facebook Live. Ya tenemos a nuestro expositor de hoy, que es Luis Fernando Rodríguez Vera, desde México, que nos acompaña desde México, quien va a hablar sobre el impacto de los derechos humanos en la función pública, caso México. Luis Fernando es licenciado en Derecho de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, tiene especialidad en Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Michoacán. Es docente universitario en varias materias relacionadas con el derecho laboral y derecho constitucional en las universidades de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y en la Universidad Latina de América. Es conferencista en materia de derecho del trabajo y de derechos humanos laborales. Es académico de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social y miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En el tema que nos va a tocar el día de hoy, el licenciado Luis Fernando, partiendo de la distinción que hay en México y quizás en muchos países de Latinoamérica entre lo que son los trabajadores del ámbito laboral privado y del ámbito funcionarial, nos va a hablar un poco acerca de la administración de justicia laboral burocrática, que es la terminología que es utilizada en México, o funcionarial, que es la utilizada en otros países, y la figura del trabajador de confianza en los nuevos estándares de los derechos humanos que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. Así que tiene el derecho de palabra el licenciado Luis. Adelante. Gracias, Alba. Pues primero agradecer la invitación a la Fundación Universitas pues, para poder intercambiar pues, algunas experiencias relacionadas con nuestra actuar cotidiano aquí en lo que hacemos en México, particularmente en el estado de Michoacán. Y bueno, pues vamos a compartir algunas experiencias, como les comento, pues en relación con el derecho laboral burocrático, que bueno, en nuestro país, permítanme comentarles que pues relativamente es una materia nueva, acorde a nuestra Constitución de 1917, que fue la primera constitución en el mundo que incluyó derechos sociales dentro de su artículo 123, es donde recoge todo el sentir de la clase obrera, que queda plasmada precisamente en este artículo 123 y que posteriormente en su evolución, pues hasta 1960 es donde se crea el apartado exclusivo de los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, nace en nuestro país un derecho laboral en general, pero no están incluidos los trabajadores al servicio del Estado porque era una relación de trabajo, relación que se regulaba por el Código Civil. Cada estado, de acuerdo a nuestra federación, tenemos 32 estados en nuestro país y cada estado tenía en su momento leyes del servicio civil. Sin embargo, hasta 1960 es donde se hace esta división del artículo 123, donde prácticamente nos fijan dos apartados diferentes. Por un lado tenemos
el apartado A, el cual regula las relaciones entre la iniciativa privada, la empresa privada con sus empleados, y la ley fundamental, pues es la Ley Federal del Trabajo. Entonces tenemos ese apartado A, en el cual todas esas relaciones de trabajo son reguladas por la Ley Federal del Trabajo y tiene sus propias reglas, su propia normatividad, su propio órgano impartidor de justicia, que es la Junta Local o en su caso federal de conciliación y arbitraje. Bueno, en el mundo, nuestro país pues sigue conservando estas autoridades de carácter tripartita, juntas de conciliación y arbitraje, que bueno, con nuestra reforma reciente de 1917, del 2017, es donde estamos en el proceso de extinción de las juntas. Por otro lado, tenemos el apartado B, el artículo 123, y es el que regula las relaciones entre el empleado público y el gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, federal, estatal o municipal. Tiene su propia normatividad, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En el caso Michoacán, tenemos la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, y esta ley es la que crea el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Finalmente se imparte justicia con los empleados a nivel Estado, y a nivel federal está el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien es el órgano que se encarga de dirimir las controversias entre el gobierno federal y sus empleados. Entonces, así es como se organiza en nuestro país este tipo de relaciones de trabajo. Por un lado, insisto, apartado A regula todo lo que es el apartado, las relaciones entre la empresa privada y sus trabajadores. ¿Sí? Es la relación de trabajo que se da entre la empresa privada. Y por otro lado, tenemos el apartado B, que, insisto, se encarga de regular las relaciones entre Estado patrón, equiparable a patrón, y sus empleados, que puede ser federal, estatal o municipal. Recordemos que puede haber mandos medios superiores, pero hay una distinción entre los trabajadores al servicio del Estado, que pueden ser trabajadores de base, de confianza, o trabajadores temporales o por contrato. ¿Sí? Esta es la distinción que nos hacen las leyes laborales burocráticas, y la distinción entre este tipo de trabajadores es que el trabajador de base goza de estabilidad en el empleo. Sin embargo, el trabajador de confianza y el temporal o por contrato no tiene esa estabilidad en el empleo. Entonces, aquí es donde comienza digamos, la diferencia entre un tipo de trabajadores y otros. Es decir, aquí es donde tenemos esa diferencia, y que es donde se comienza a pensar sobre la cuestión de la discriminación y, por otro lado, la no igualdad en el trabajo. Entonces, habrá que distinguir muy bien cuáles son estos tipos de trabajadores, porque precisamente será parte de los comentarios de esta charla. Finalmente, lo que tratamos de ver es cómo llega a impactar los derechos humanos en este tres tipos de trabajadores al servicio del Estado. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país en el caso de la reforma a los derechos humanos, la mayor observancia? Bueno, pues tenemos precedentes importantes por los cuales tuvo que pasar nuestro país para poder llegar a tener una reforma constitucional en 2011, perdón, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, donde se otorga rango constitucional a los derechos humanos y se le da un tratamiento distinto ya a los tratados internacionales.
Entonces, ahí inicia una nueva etapa en la materia de derechos humanos en la observancia, porque el artículo 1 de la Constitución es el que sufre el mayor número o cúmulo de impacto en materia de derechos humanos. Hay mayor observancia. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos da origen a esta reforma constitucional? Pues hay algunos precedentes que tuvimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Castañeda Guzmán, por ejemplo, el caso Campo Algodonero, los feminicidios de Ciudad Juárez, que seguramente pues han de haber escuchado en algún momento, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que también fue un referente importante para que México pudiera implementar esta reforma. Tenemos también la sentencia de Rosendo Cantú y otros, que todos estos son referencia a esta reforma constitucional y que causa el mayor impacto en nuestro país. Así, el artículo 1 de la Constitución, en lo relativo, nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces, ya tenemos algunos postulados en los cuales impone la propia Constitución, nuestra Carta Magna, para la observancia, el respeto, la promoción, la protección y el aseguramiento de los derechos humanos. Entonces, esto es lo que llega a tener una mayor responsabilidad del Estado. Entonces, comienza a cambiar el paradigma ante los órganos constitucionales, ante los órganos jurisdiccionales y todo tipo de autoridad, porque finalmente hay esta obligación de toda autoridad observar, promover, respetar, proteger y asegurar los derechos humanos. Entonces, ahí es donde viene el mayor cambio de paradigma en el actuar de nuestras autoridades de todo tipo. Así puede ser una junta local de conciliación, puede ser un juez menor, civil, mercantil, puede ser un juez de primera instancia que está dirimiendo una controversia del orden constitucional o del orden común. Finalmente, hay obligación de observar en todo momento los derechos humanos. Y además, la observancia de los tratados internacionales en los cuales México haya ratificado hasta el momento. Entonces, ahí es donde viene el mayor cambio de paradigma para las instituciones, porque ahora sí todas las autoridades tienen esa obligación. Es donde se insertan las figuras del control de constitucionalidad y convencionalidad, que pues finalmente también toda autoridad está obligada a ejercerlo dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones. La cuestión es que nuestras autoridades pues no estamos preparados para este nuevo cambio de paradigma. Finalmente vemos que la Suprema Corte de Justicia pues es la que nos tiene que estar dando lineamientos en base de resoluciones para poder ejercer este control de constitucionalidad y o convencionalidad en un asunto en concreto que lleguemos. Ahí es donde viene el mayor conflicto, porque como les digo, volvamos al tema de los tres tipos de trabajadores: base, confianza y sobre todo los de contrato o transitorios. Ahí es donde viene el mayor conflicto el cambio de paradigma, porque finalmente los servidores públicos pues son quienes padecen el mayor cúmulo de violaciones a sus derechos humanos en el ejercicio de sus empleos. Por supuesto que habrá que distinguir, no es lo mismo un servidor público de alto rango, como puede ser un director de área, un secretario, un director general de alguna dependencia,
que bueno, ellos son de fácil remoción, porque finalmente responden a un proyecto político. Y finalmente, cuando el ciudadano acude a las urnas para emitir su voto en favor de un determinado proyecto político, pues finalmente hay esa posibilidad de que quien llega al poder por la vía de las urnas, por la vía democrática, finalmente es como se justifica su llegada al poder. Entonces, pues sí habrá que distinguir quiénes son los servidores públicos, que son de remoción inmediata. Bueno, pues estamos en el caso de los funcionarios, empleados públicos, que son de primer nivel. Todo trabajador que desempeñe funciones de dirección, fiscalización, vigilancia del orden general y que además pueda manejar datos de estricta confidencialidad en favor de las dependencias, pues son empleados que son considerados de confianza. Hay trabajadores, sobre todo en los ayuntamientos, en los municipios, en las alcaldías, donde pues tenemos trabajadores que son de base y que sin embargo también pueden ser susceptibles de que con la llegada de un nuevo proyecto político y que algún presidente municipal no sea el mismo grupo político que el barrendero, por ejemplo, pues también corra el riesgo de ser privado de su empleo en aras de que este presidente municipal llegue con su grupo que lo apoyó en su campaña. Digo, tristemente, así es como sucede en nuestro país, en nuestro estado, donde tenemos 113 alcaldías y en las cuales cada renovación de las alcaldías, cada 3 años, pues existe un riesgo inminente de que los trabajadores puedan ser privados de sus empleos. Entonces, sí es preocupante que pues finalmente también las autoridades laborales pues imparten justicia de manera retardada por el cúmulo de asuntos que se manejan y pues que finalmente no podemos ver restituido en sus derechos a un trabajador que ha sido privado de su empleo de manera inmediata. De ahí que son los riesgos que se tienen principalmente con este tipo de trabajadores, ¿sí? Trabajadores de base principalmente. Los trabajadores de confianza, pues finalmente, aún y cuando vemos que en materia de defensa de derechos humanos, por misma disposición constitucional, nos dice que ellos, los trabajadores de confianza, no pueden ser susceptibles de ser reinstalados en su empleo, pero más aún, no pueden reclamar el pago de una indemnización, ¿sí? Así es de que si estuvieron trabajando en una empresa o de participación estatal o en alguna área de la administración pública estatal o municipal, pues no tienen siquiera el pago de marcha, un pago indemnizatorio que pueda hacer frente a la falta de empleo. Y ahí es donde viene lo preocupante, porque finalmente no tenemos en el gran número de ayuntamientos, no existe un catálogo de puestos donde pueda ser susceptible de que el trabajador pueda tener una cierta estabilidad en determinados puestos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos este mayor conflicto, porque finalmente también son trabajadores, también son personas que emplean todo su esfuerzo, toda su cúmulo de conocimientos volcados en la administración pública, ya sea estatal o municipal, que finalmente carezcan de derecho alguno. Ahí es donde tenemos que reflexionar sobre esta desigualdad que existe entre trabajadores, esta discriminación que puede ser hasta por cuestiones ideológicas, cuando no compaginamos con la llegada de un presidente municipal que es de una extracción partidista de izquierda o de derecha y que nosotros seamos contrarios a su grupo, a su ideología, somos susceptibles de ser privados de inmediato de nuestro empleo. De ahí el porqué, lo preocupante
De ahí el por qué también habrá que considerar algunas tesis que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que independientemente de los nombramientos que se tengan, si el nombramiento dice que es un trabajador de confianza, habrá que atender a la naturaleza de las funciones que realiza el trabajador de manera real. Esta tesis, de alguna manera, beneficia en gran medida a los trabajadores porque se debe atender precisamente a la naturaleza propia del trabajo que se desempeña, ¿sí? No es solamente la cuestión del nombramiento. La condición para estar dentro de un ayuntamiento, de una administración pública estatal, bueno, es que exista un nombramiento y que el trabajador esté dentro de la nómina oficial de la institución. Entonces, de alguna manera, si el nombramiento dice que es un trabajador de confianza, pues habrá que atender a las funciones reales. Ahí es donde entra en aprietos la dependencia, porque en la práctica generalmente nunca se prueba cuáles son las funciones reales que desempeña un trabajador. Y es donde puede tener ventaja un trabajador en la condena a su reinstalación, pero claro, después de un juicio que puede llevar de 3 a 5 años en resolverse. Entonces, sí es importante considerar esta tesis. Finalmente, por ahí a Alba le hice llegar algún material que pueda ser útil para su consulta, porque precisamente ahí es donde estoy plasmando una serie de tesis de la Suprema Corte de Justicia y que dan sustento a esta charla. Seguramente por ahí Alba la va a circular posteriormente. Bien, entonces vuelvo al tema, trabajadores de confianza. Hay una tesis de la novena época que fue emitida por el segundo tribunal colegiado del 11º circuito. Aquí en México, el Poder Judicial, para su ejercicio, se divide en circuitos. Michoacán forma parte del 11º circuito y es donde tenemos 3 tribunales colegiados en materia de amparo y son la última autoridad colegiada que emite las resoluciones en materia de amparo directo. Esta tesis es la que les comento, la de la novena época. Nos dice que trabajadores de confianza, ley burocrática del estado de Michoacán, su artículo 5 es de carácter enunciativo y no limitativo. El artículo 5 de la ley burocrática estatal nos dice quiénes son los trabajadores de base, quiénes son los de confianza en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Hace una especie de catálogo de quiénes son los trabajadores que deban ser considerados de confianza. Pero con esta tesis abre más el abanico de opciones para que también el Tribunal Estatal las pueda considerar, porque aquí tenemos que considerar la cuestión de que son trabajadores que manejen datos de estricta confidencialidad. Y ahí es donde entramos en conflictos de apreciaciones que luego son subjetivas. Es decir, si un trabajador, el que se puedan ustedes imaginar, la persona que hace el aseo en una oficina pública, por ejemplo, que está haciendo el aseo en los escritorios, que ve información importante, oficios, que ve algún plan de trabajo, que ve algún programa que se está por implementar en la administración municipal, por ejemplo, pues ya tiene una información privilegiada. Imagínense ustedes si a este trabajador se le va a considerar de confianza por haber estado limpiando una oficina de un alto funcionario. Imagínense ustedes. Una secretaria de un titular puede ser considerada de confianza o de base. Bueno, habrá que pensar cuáles son las funciones reales que desempeña y en su caso pensar
si esta secretaria maneja datos de estricta confidencialidad para que debe conservar ella para beneficio de la institución. Un chofer, imagínense, que se le pueda compartir por parte del titular, el funcionario a quien está trasladando, se le ocurra comentar alguna información que se considere de estricta confidencialidad, ya se le va a considerar también un empleado de confianza. Y todo esto puede venir en una serie de violaciones hacia los trabajadores. Entonces, siendo trabajador de confianza, simplemente la Corte lo que ha dicho es que no hay una violación a derechos humanos, no se viola el principio de igualdad. Hay una tesis que les estoy compartiendo, donde nos dicen que los trabajadores de confianza deben estar excluidos del régimen de protección y de estabilidad en el empleo. ¿Sí? Hay otra tesis de la 10ª época, emitido por la segunda sala, donde nos dice en su rubro, trabajadores de confianza al servicio del Estado, su falta de estabilidad en el empleo resulta coherente con el nuevo modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Figúrense ustedes, resulta que ya no solamente la violación al derecho humano es trascendente en su violación, sino que ahora también la Corte ya nos dice que hay una plena justificación por la cuestión del proyecto político en el poder. Entonces, ahí ya estarían posibilidades cualquier funcionario que justifique este servidor público de confianza para poder hacer una remoción libre de él en su cargo. Entonces, ahí es donde está lo gravoso para nuestro nuevo paradigma, porque considero que, pues finalmente, vuelvo a insistir, se trata de una protección amplia a los derechos humanos, que la Corte de manera contradictoria, pues ahora nos está diciendo que es plenamente justificado el que cualquier trabajador, siendo de confianza, pueda ser privado de su empleo en cualquier momento. Ahí es donde está lo gravoso, porque además, en otra tesis, les comento, la tesis 258-23, también por ahí la dejo en el material. En el rubro dice, trabajadores de confianza en servicio del Estado, su falta de estabilidad en el empleo constituye una restricción constitucional, por lo que les resultan inaplicables normas convencionales. Es decir, aquí no podemos alegar una norma convencional. Si nosotros queremos argumentar los derechos sociales, ¿sí? El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a los DESC, el protocolo de San Salvador, mejor conocido, pues nos dice que no es posible argumentarlo, porque finalmente, como es una excepción constitucional y que el servidor público de confianza no tenga estabilidad en el empleo y no tenga derecho a una indemnización, pues está también dentro del mismo orden constitucional y no se viola los derechos humanos ni de carácter interno ni de carácter convencional derivado de algún tratado internacional. Digo, pues habrá que ir pensando en acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues para ver si estas contradicciones que desde el punto de vista está emitiendo la Corte son convencionales o no. Bien, pues a manera de colofón, pues comentar el derecho burocrático por ser una materia, digamos, más apegada a la cuestión administrativa, pues vemos que también por devenir en un proceso de derecho social, pues debe de fortalecerse. En nuestro país estamos viendo que se está
administrativizando más la materia de derecho burocrático y que desde mi punto de vista creo que con estas tesis finalmente vamos a ir transitando hacia relaciones de carácter administrativo y ya no de carácter social, laboral. Ahí es donde yo veo un mayor riesgo por este posible cambio, esta transición que se está dando en el derecho social para pasar al derecho administrativo. Eso es lo que me parece mucho más grave, porque pues finalmente no debemos de olvidar que un servidor público, sea de confianza o de cualquier índole, pues es un trabajador que también tiene necesidades, que también tiene una familia que sostener y que finalmente no tenga derecho a una indemnización por lo menos, pues es lo que puede resultar una mayor violación grave en su perjuicio. Dejo hasta aquí esta participación. Si hay alguna duda, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Al licenciado Luis Fernando por su exposición sobre el caso México. Y sí, efectivamente tenemos por aquí comentarios y preguntas que nos hacen algunos de los participantes. En primer lugar tenemos a Roxana Ruiz, perdón, que nos hace un comentario, no indica de qué país, indica: comentario: un aspecto significativo es la forma de ingreso del funcionario a la administración pública. No sé, Luis, si nos puedes hacer alguna observación sobre esto en cuanto a la forma de ingreso de los funcionarios públicos en la administración pública mexicana. ¿O no? Claro que sí, Roxana, gracias por tu pregunta, es interesante. No tenemos reglas específicas para ingresar a la administración pública. Hay instituciones donde sí nos ofrecen la carrera de administración pública, donde nos podemos preparar para ser servidores públicos. Sin embargo, para poder acceder a un cargo, desafortunadamente tienes que participar en una campaña política o ser afín a un grupo político para poder ser llamado a servir a la nación, al estado o al municipio. Eso es lo grave, porque finalmente luego encontramos en puestos claves que deben de ser de importancia, deben de ser de responsabilidad. Vemos personas que no tienen los perfiles que deban tener para desempeñar esas funciones. Digo, es una cuestión desafortunada, pero en nuestro país la costumbre así es. Tenemos que participar en campañas, tenemos que ser afines a un grupo político para poder acceder a algún cargo dentro de la administración, ya sea a nivel federal, estatal o municipal. No hay reglas específicas. Se espera ir transitando hacia el servicio civil de carrera, que bueno, eso daría una cierta estabilidad en el empleo, pero finalmente en este momento, por lo menos en las administraciones estatales y municipales, no existe reglas ni para el acceso ni para la permanencia en los empleos o en los cargos públicos. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Federico Cedro desde Argentina, da un saludo e indica lo siguiente: ¿qué repercusión han tenido en México los últimos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos laborales? Y nos indica el caso Lagos del Campo versus Perú y Trabajadores de Petroperú versus Perú. Si es que ha tenido repercusión alguna en la jurisprudencia, especialmente en materia de estabilidad laboral. Luis, no sé qué conocimiento tengas sobre esto. Sí, sé de la relevancia de este asunto de Lagos del Campo.
Y finalmente, pues es una sentencia que pues también obligaría en sus casos a que las autoridades laborales la pudieran invocar. Sin embargo, vuelvo a insistir, la reforma constitucional en nuestro país es muy reciente, donde no, las propias autoridades no están preparadas para la aplicación tan solo del orden de control constitucional, mucho menos para el orden convencional. Finalmente, las autoridades ordinarias, cuando tú invocas un tratado internacional, simplemente te dicen, yo no soy autoridad, esa interpretación y esa observancia la debe hacer la Suprema Corte, y por tanto tienes que esperar a que la Corte vaya delineando estos criterios, pero en este momento no ha tenido un impacto importante estas sentencias que acertadamente observas, Federico. Te agradezco tu participación, muchas gracias. Ok. Por aquí, el profesor Douglas Bustamante de la UCB, Venezuela, nos pregunta lo siguiente. Los funcionarios públicos mexicanos tienen derecho a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. En caso positivo, ¿en qué estado se encuentra su evolución? ¿Pueden negociar las condiciones o está limitada a determinados aspectos? Sí, mira, Douglas, gracias por tu pregunta. Sí hay derecho a la negociación, sí se realiza de manera efectiva, no hay una limitación. Ahorita lo que sucede en este momento es que los sindicatos estatales, digámoslo así, que forman parte de la administración pública estatal en el caso de empleados de base, que ellos sí tienen estabilidad del empleo, ellos sí tienen esa alternativa de negociación por ser una cuestión de carácter prevista por nuestra ley, que finalmente sí hay esa alternativa, no hay limitación alguna. En este momento lo que está sucediendo en las administraciones públicas, tanto estatales como municipales, es la falta de recursos financieros. Hay mucha crisis financiera en los municipios, donde pues tienen bastantes laudos o resoluciones de los tribunales laborales que tienen que cumplir y no tienen recursos para solventar estas sentencias, estos laudos. Y esa es una limitante para poder hacer una negociación más libre. Es decir, de manera colectiva sí hay esa alternativa, pero en este momento ya se ha llegado a excesos por parte de algunos sindicatos, o no excesos, simplemente las prestaciones a las cuales han llegado a obtener son ya muy holgadas y que los presupuestos municipales no alcanzan para cubrir en ocasiones esa serie de prestaciones. En este momento lo que está sucediendo es que las administraciones, tanto estatal como municipal, lo que están previendo es la forma de negociación, pero ya a la baja. Es decir, ya algunas prestaciones se están disminuyendo, tratando de conservar el mayor cúmulo de trabajadores sindicalizados, porque no alcanzan los presupuestos. Y algunas administraciones municipales han hecho algunos esfuerzos donde les han planteado a los trabajadores reducir prestaciones, pero con la finalidad de no despedir trabajadores. Digo, no son estrategias que sean compartidas desde mi punto de vista, pero ya las prestaciones que se han obtenido han llegado a un tope donde no hay forma de cubrirles las prestaciones a los sindicatos. Entonces, no hay una limitación. Ok, perfecto. Por acá Roxana hace otra intervención, Roxana Ruiz desde Estados Unidos, y nos indica, ¿existe en México manual descriptivo de cargos en la administración pública? Gracias, Roxana. Tenemos un catálogo de puestos dentro de la administración pública federal, solamente en la federal. En algunos estados,
Como les comentaba, son 32 estados que conforman nuestro pacto federal y en algunos estados sí tienen ese catálogo. El estado de Michoacán tiene su tabulador y su catálogo de puestos, pero las administraciones públicas son más desorganizadas. Son los que tienen un mayor cúmulo de conflictos laborales por precisamente tener esa falta de catálogos de puestos donde puedan hacerse la descripción de las funciones que realiza cada uno de los trabajadores en el cargo y en la categoría que les ha sido asignada, que sería importante, pero sin embargo la informalidad con la que se lleva las relaciones de trabajo en las administraciones municipales, pues es lo que impide que haya una organización efectiva. ¿Sí? La desorganización que queda cuando se va un presidente, llega uno nuevo, el periodo son por 3 años, así es de que en el primer año que llega al poder un presidente municipal, pues lo que hace pues, es irse involucrando en las tareas, irse acostumbrando a las funciones que tiene que realizar. El segundo año es para irse consolidando y el tercero es para ir recogiendo sus cosas, porque pues finalmente la administración es muy corta. Entonces, no llegan a tener ese grado de profesionalización que se requiere en la administración pública municipal. Ok, perfecto. Por aquí, a través de Facebook, alguien que nos está escuchando por Facebook, que es Fernando Vitrado desde Colombia, hace 2 preguntas. ¿Existe alguna distinción entre trabajadores de dirección, manejo y confianza en el contexto mexicano? Bueno, entiendo que ya hablaste algo sobre eso. Y la otra pregunta que hace es, en materia de procedimientos laborales, ¿existe un juez natural que conozca las controversias entre trabajadores públicos y privados? Gracias, Fernando. Bueno, en relación con la primera pregunta, pues hice varios comentarios. Yo creo que va a quedar un poco más claro cuando les compartan las tesis de manera más puntual. Pero sí, efectivamente, el empleado de confianza pues no tiene esa estabilidad en el empleo. En relación con los procedimientos, sí tenemos autoridades encargadas de dirimir las controversias entre los servidores públicos y las administraciones. Hay un tribunal federal, que es un tribunal tripartita, ¿sí? Donde se integran por el representante de gobierno, el representante de trabajadores y un árbitro que designan entre ambos. Ese tribunal federal se encarga de dirimir las controversias entre los trabajadores exclusivamente de la administración pública federal. En el caso de los 32 estados, tenemos 32 leyes diferentes. Bueno, el caso de la Ciudad de México, que recientemente se ha independizado, pero tenemos leyes diferentes. El artículo 116 constitucional, pues es el que nos da la alternativa de que cada estado tiene que ser libre y soberano a su régimen interior, es lo que nos da el pacto federal. Da alternativas para que los congresos estatales emitan leyes relacionadas con las controversias precisamente entre las administraciones estatales, los municipios y sus trabajadores. Esas leyes dan origen a los tribunales estatales de conciliación y arbitraje, que también tienen una conformación tripartita y tienen esa misma integración. Un representante de gobierno, un representante de trabajadores y un árbitro que es el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es donde yo me desempeño. Bueno, me desempeñé, déjenme aclararles también que me desempeñé hasta la semana pasada. A partir del viernes de la semana pasada fui nombrado abogado general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Pública Estatal en Michoacán, pero finalmente ese tribunal es el que se encarga precisamente de dirimir las controversias entre los trabajadores municipales y de la administración pública estatal. Pero como les digo, tiene una conformación como si fuera equiparable a una junta de conciliación y arbitraje. No hay jueces de lo social, jueces de lo laboral, aún estamos en ese proceso de transición, pero sobre todo dentro del apartado A del 123, el que es relativo a la empresa privada. En el ámbito público aún no tenemos una reforma
y es lo que esperemos que en breve pueda darse porque es muy urgente y necesario. Ok, perfecto. Por aquí, John Navy Delisi, desde Venezuela, nos escribe lo siguiente. En Venezuela el trabajador o funcionario es humillado con el solo hecho de tener un cargo de libre nombramiento o remoción. En estos casos, ese empleado de confianza se siente muy vulnerable y amenazado hasta el punto de irse sin nada. Entonces, ¿cómo los derechos humanos garantizan a nivel mundial esa garantía laboral de los funcionarios y si vale la pena vivir tanto daño emocional? Pues interesante pregunta, Betsy. Mira, realmente se llega a circunstancias muy difíciles. En estas dos palabritas, remoción libre, es estar en la zozobra. ¿Sí? Todo funcionario que hemos estado en esas condiciones, sabemos que hoy estamos, mañana puede ser que ya no. Y pues finalmente es aceptable por el mayor cúmulo de funcionarios, porque bueno, pues también habrá que decirlo, que los salarios pues no se equiparan un trabajador de confianza a un trabajador de base, que puede rebasar en mucho dependiendo del cargo que llegar a desempeñar, que podría ser desde secretario de Estado, que puede ser director general de una área, donde los salarios pues no se pueden equiparar. Finalmente pues es cuestión pues ahora sí que de cada persona el acceder a esa zozobra, porque sí me queda muy claro que el hecho de ser de remoción libre, pues sí puede ser también sujeto de que en cualquier momento llega un nuevo grupo político y simplemente te da las gracias sin indemnización alguna por no tener derecho a ello. Puedes llegar sí a ser vejado y eso atenta sobre todo contra la dignidad humana, que es lo que tenemos que ser conscientes, que es lo que debemos de conservar. En la medida en que también como funcionarios públicos permitamos esas circunstancias, pues yo creo que también nos demerita que podamos nosotros ser comparsas o que podamos nosotros llegar a asumir una actitud así con una persona que es nuestro par y que también lo tratemos mal, que demos instrucciones de manera arrebatada y sin cortesía alguna. Yo creo que es una tarea de crear conciencia entre todos los que nos hemos desempeñado en algún momento en la administración pública, porque sí, efectivamente, el impacto psicológico, el daño que puedes llegar a obtener, el quedarte sin empleo y sin una actividad remunerada, pues puede ocasionarte pues, un daño moral importante. Y cuando tú puedes llegar a dar toda tu vida, toda tu energía, toda tu mayor ímpetu en tu ejercicio profesional por años, que simplemente te manden a la calle sin indemnización alguna, sin siquiera darte las gracias, pues es lo más gravoso que puede suceder y atentar en contra de la dignidad humana. Ok. Por acá, Claudio de Chile pregunta lo siguiente. En México, ¿los funcionarios públicos tienen derecho a ejercer la huelga? En caso de que sí, tengan derecho a ejercer huelga, ¿cómo es su ejercicio? ¿Tienen algún requisito para su ejercicio? En caso de que no tengan ese derecho, ¿qué opina usted? ¿Deberían poder gozar de ese derecho y de qué forma lo gozarían? Bien. Por supuesto, sí se posee el derecho de huelga, se puede ejercer en cualquier momento cuando se vean transgredidos los derechos, pero aquí la situación es con los empleados de base. Los empleados de base, les comentaba, ellos sí tienen derecho a la estabilidad en el empleo. Cuando son sindicatos, hay algunos municipios de nuestro estado donde son ciudades grandes, Morelia, por ejemplo, Uruapan, Zamora, La Piedad, donde tienen sindicatos bien organizados. ¿Sí? Ellos sí tienen un menor cúmulo de demandas en contra de sus agremiados, cosa que no sucede en municipios pequeños como Pátzcuaro, pues son 113. Sabrá que es muy diverso
nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestra forma de actuar. Pero sí existe el derecho de huelga y sobre todo los sindicatos grandes que están mejor organizados hacen uso de su derecho de huelga ante el propio Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Los requisitos pues simplemente es que tengan una acta de asamblea previa donde la mayoría decida, están de acuerdo en ejercer la huelga cuando no son satisfechas sus pretensiones. No son requisitos digamos, tan holgados, tan exigentes, pero sí tenemos algunos candados, sobre todo en la cuestión de que la mayoría decida si están de acuerdo con la huelga o no. Entonces, finalmente es una tarea de en las asambleas, los líderes sindicales, pues propongan esa posibilidad ante la circunstancia de que no puedan ser satisfechas sus pretensiones por vía conciliatoria. Sí, entonces, sí existe el derecho de huelga, muy válido, sí se ejerce, sí se responde por algunos ayuntamientos, y eso de alguna manera sí da cierta certeza, pero solamente para los trabajadores de base. Vuelvo a insistir, el problema ahorita es con los empleados públicos, los trabajadores de confianza. Ok, por aquí leo un comentario que hace una de nuestras participantes y procedo a leer la siguiente pregunta. Esther Leonardo Reyes. En la mayoría de los cargos políticos no son personas preparadas y lamentablemente, ya que los que sí son, lo están, no consiguen para demostrar y desarrollar sus conocimientos. La pregunta ahora del profesor Douglas Bustamante. Las relaciones entre el Estado y sus trabajadores fueron tradicionalmente tuteladas por el derecho administrativo. En los últimos años que se ha producido una laboralización de la función pública, como le llamamos en Venezuela, en México, ¿cómo está regulado? ¿Por estatutos particulares? Es la pregunta. ¿Está regulado el derecho funcionarial por estatutos particulares? No son estatutos particulares. Tenemos leyes orgánicas de la administración pública. Cada funcionario que llega a un cargo público finalmente tiene un marco legal de actuación donde se describen de manera puntual cuáles son sus funciones y cuáles son sus atribuciones. Cada funcionario en su momento debe conocer su marco jurídico de actuación para desempeñar sus funciones y atribuciones que por ley debe realizarlos, ¿sí? Para los empleados de base, ellos no tienen una normatividad específica porque pues finalmente están sujetos a una subordinación por parte de los mandos medios o superiores en su caso. Entonces, la mayor exigencia es con el funcionario público de mediano o de alto rango, que es quien da las instrucciones. Entonces, sí tenemos el caso comentan que tenemos funcionarios que no reúnen las capacidades para ejercer los cargos, pero pues finalmente los titulares, el ejecutivo, por ejemplo, está en condiciones, es quien debe de nombrar a su gabinete de colaboradores cercano, porque es una facultad que así se lo dispone la propia Constitución. Y aquí a la inversa de Venezuela, como comentan, si fue un origen del carácter administrativo, nosotros estamos transitando del derecho social, del derecho laboral, vamos hacia el ámbito administrativo. Creo que ahí es donde podemos tener algunas diferencias y bueno, pues eso es lo que nos causa el mayor reflexión en este tema, porque finalmente el hecho de derivar del mismo origen del derecho del trabajo, la Constitución de 1917 que dio origen el conflicto armado, la serie de huelgas, inconformidades que se dieron en nuestro país de 1900 en adelante, pues eso es lo que dio origen a este derecho social, ¿sí? A ese respeto a los derechos laborales, y de ahí desprendemos una parte del derecho burocrático, y ahora vamos transitando hacia una cuestión de carácter administrativo.
ahí es donde está nuestro tema de análisis, reflexión. Muchas gracias, Douglas. Buena pregunta. Oh, ok, perfecto. Por aquí, otro participante nos hace la siguiente pregunta o comentario. M. Pérez, aquí en Venezuela, para ser funcionario de carrera, debe participar mediante concurso público basado en el perfil y desde ese punto el pago dependiendo del grado. Ahora, ¿estos servidores públicos pueden participar en negociaciones colectivas o son amparados por convenios colectivos? Aquí debo hacer la aclaratoria, aprovechando, por supuesto, yo desde aquí de Venezuela y ha sido sobre todo mi área de ejercicio. Debo aclarar, aquí los funcionarios públicos se distinguen entre funcionarios de carrera, que son los que tienen estabilidad conforme a la ley del estatuto de la función pública, y los funcionarios de libre nombramiento y remoción, que están los de alto nivel y los de confianza. Según la ley del estatuto de la función pública, son derechos exclusivos de los funcionarios de carrera todo lo que tenga que ver con derechos colectivos, entre ellos el derecho a la negociación colectiva. Así que perfectamente pudieran estar amparados por convenciones colectivas. Caso contrario para los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Los funcionarios de libre nombramiento y remoción no tienen derechos colectivos, por ende no pudieran estar amparados por convenciones colectivas. Ahora, otro asunto es que por costumbre se les haya extendido algunos beneficios que se encuentran en convenciones colectivas a funcionarios de libre nombramiento y remoción. Y pido disculpas, Luis Fernando, de que haya hecho esta intervención acá, porque fue un tema muy centrado a Venezuela, ¿ok? Sí, por acá también hace una pregunta Lesbin Eduardo Amperes, quisiera saber la postura con referencia a la prestación de servicios tercerizados y asimismo, cómo el patrón o contratante de estos servicios tiene responsabilidad sobre los trabajadores que presten sus servicios directamente. Bueno, Luis, Eduardo, aquí me permito indicarte, estás haciendo una pregunta sobre algo muy de relaciones laborales privadas. No sé, Luis, aprovechando este comentario o esta pregunta, si tú has observado allá en la administración pública mexicana alguna presencia de esta situación de la tercerización o algo así. Sí, efectivamente, miren, aquí en la administración pública estatal, por ejemplo, tenemos algunas dependencias del gobierno donde sí encontramos tercerización de servicios. En el caso, por ejemplo, de trabajadores de limpieza, ¿sí? Una dependencia de gobierno de la administración pública estatal contrata a una empresa privada para que realice funciones de limpieza, de vigilancia, ¿sí? Y finalmente esa empresa pues se va a encargar de la relación de trabajo directa con los trabajadores que está asignando a la dependencia. Entonces, obviamente que sí, aquí encontramos esa famosa figura de la terciarización. Desde mi punto de vista, pues es negativa, porque finalmente quien se está beneficiando de las fuerzas de trabajo del empleado, pues es finalmente la administración pública, que es quien tendría que asumir cualquier responsabilidad en caso de algún riesgo de trabajo o la falta de pago de seguridad social o pago de cualquier tipo de prestación. El problema que tenemos es precisamente eso, que luego, al estar terciarizando, finalmente la administración pública se deslinda, ¿sí? Pero en caso de un conflicto ante la autoridad laboral, sí tenemos esa obligatoriedad de manera solidaria, ¿sí? Cuando se acude a los tribunales, se reclaman prestaciones tanto a la terciarizadora como a la empresa pública o a la administración, a la dependencia de la administración pública donde estuvo asignado el trabajador. Eso de alguna manera, si bien puede dar un poco de certeza hacia la pretensión de los trabajadores, pero finalmente no se dejan de burlar los derechos. Es decir, muchas dependencias contratan este tipo de servicios con empresas que ni siquiera otorgan prestaciones de seguridad social a los empleados. Y ahí es donde estamos inconformes y ahí es donde de verdad vemos que hay violaciones flagrantes a los derechos de los trabajadores.
Ok, perfecto. Gracias, Luis. Por acá, ya finalizando el momento de las intervenciones, a ver, de un participante que indica en el nombre recepción, pero no dice su nombre de pila. ¿Qué opinión le merece al ponente la herencia de las plazas en materia burocrática que se da en México, sin tomar en cuenta perfiles? Esto tomando en cuenta algunas condiciones generales de trabajo celebrada entre los diferentes niveles de gobierno con sus trabajadores. Desde luego, esta persona tiene que ser de México. Sí, por supuesto, porque está muy bien planteada la pregunta. Muy bien, recepción, digo, así lo miraste. Mira, esto de heredar las plazas me parece una aberración. No porque sea una facultad del trabajador o digamos, un beneficio que se le está otorgando por parte de su empleador para heredar esa plaza. Creo que tendría que darse bajo ciertos requisitos. Y por supuesto tendría que ser el perfil, porque finalmente lo que está sucediendo en la práctica es que si un trabajador se jubila y está dejando una plaza donde él es, pues no sé, escribiente o es asesor o es un área jurídica, pues finalmente vemos luego que están dejando a hijos que tienen perfiles de otra naturaleza menos a donde tienen que llegar. Y eso es lo que ocasiona que también la función pública se esté, pues digamos, de alguna manera, se esté demeritando, porque el hecho, de por sí no tenemos servidores públicos de primer nivel que tengan perfiles. Digo, es ideal, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que todo sea por concurso de oposición, eso me parece perfecto. Que es muy buena posibilidad. En México no tenemos esa alternativa. Entonces, esa cuestión de estar heredando plazas a personas sin perfiles y solamente porque tienes ese derecho a esa prestación, pues demerita la función pública. No creo que sea la forma adecuada. Pudiera ser si tenemos los perfiles adecuados, que la misma persona que se va dijera, a ver, mi perfil es de abogado, mi hijo es abogado, no tengo mayor inconveniente en dejar esa plaza. Pero resulta que luego tenemos esos abogados que se van, resulta que después dejan a personas que no tienen ni siquiera la preparatoria terminada. Y eso es lo que no debería permitirse. Sin embargo, pues es un derecho que ya las mismas condiciones generales de trabajo les ha otorgado, pues finalmente quien sale perdiendo es la propia administración pública y los servicios que presta. Y pues finalmente la ciudadanía. Sí, me parece que tendrá que irse refinando esa situación. Ok. Por aquí, a propósito de un comentario que hace Recepción y hablando acerca de los concursos, él indica, aplaudo que en Venezuela sea por concursos para ocupar cargos públicos, que son los funcionarios de carrera, como lo expliqué hace rato. Creo que eso permite tener un funcionario de nivel y con perfil. Ok, perfecto, les debo aclarar. Sí, está establecido incluso constitucionalmente que para ingresar a la carrera administrativa se debe ingresar por concurso. Ahora, otra cosa es lo que sucede en realidad en la práctica. Quisiéramos de verdad que esto se cumpliera, pero lamentablemente hay que decirlo, desde el año 99, que fue que se estableció en la Constitución esta situación, pues lamentablemente no se cumple a cabalidad. Y como última pregunta por acá, indica Eduardo Amperes lo siguiente: como política de derechos humanos, quisiera saber su postura con referente a las jornadas laborales y la participación de los trabajadores de confianza ante el patrono. Esto dado el caso de que algunas veces existe la realización de labores extra que por el puesto desempeñado
no son debidamente remuneradas, y esto de verdad que lo vemos bastante con lo que serían los funcionarios de libre nombramiento y remoción aquí en Venezuela, allá en México los funcionarios de confianza. Tienen que hacer labores extras, justamente por la confianza que tiene. ¿Qué opinión te merece este punto de que no sean debidamente remunerados? Efectivamente, miren, aun y cuando la ley prevé jornadas máximas para todos, sobre todo funcionarios públicos de libre remoción, digamos los de primer nivel, pues jamás cumplen con esas jornadas máximas. Digo, su servidor que me ha tocado estar en algunas áreas de la administración pública estatal, pues jamás hemos tenido esas 8 horas de actividad y tener descansos. En ocasiones tenemos que trabajar sábados, domingos, dependiendo la responsabilidad que se tenga que desempeñar. Y pues finalmente pues es una tarea pues entendible, ¿no? Porque pues no le puedes decir al gobernador, oiga, ahorita tengo este proceso de huelga y me voy a la casa porque mi esposa me está esperando para comer y mis hijos. No, pues, finalmente es una tarea que tienes que desempeñar y tienes que estar desempeñando tu tarea, no la puedes abandonar, porque precisamente pudieras generar un conflicto si no estás atento a tus tareas. Entonces, finalmente, por eso le comentaba la cuestión de que se compensa pues una situación con la otra, ¿no? El hecho de no ser empleado de base, pues tienes una jornada a la que estás sujeto, ahí sí no tienes, si te pide tu jefe que te quedes otro rato más en tu jornada, pues sí hay obligación de pagar horas extras, ¿sí? Pero tu salario pues está más limitado. En el caso de un servidor de libre remoción, pues no se equipara el salario, ¿no? Que puede exceder hasta N número de veces, pero bueno, se compensa con la remuneración que está recibiendo, pues por desempeñar esa tarea que puede ser de relevancia para la administración pública. Entonces, aquí lo discutible, pues es precisamente el hecho de que finalmente los abusos, ¿no? Que se llegan a dar por ser de libre remoción. Entonces, creo que es donde tenemos que centrar nuestra actividad. Bueno, pues hay muchos temas, pero finalmente sí es muy explotado un trabajador de libre remoción. Sí, así lo observamos. Por acá, Fernando a través de Facebook hace otro par de preguntas. Vamos a aprovechar que nos quedan unos 3 minutitos. Nos indica, sí. En México se puede hablar de una constitucionalización del derecho laboral y por otro lado, ¿existe la evaluación de servicio o calificación de servicio en el sector público en México? Lo que llamamos aquí la evaluación de desempeño. Bien, respecto a la primera pregunta, no veo que se pueda dar esa constitucionalización en nuestro país, al menos en este momento, porque les comentaba, acabamos de pasar por una reforma constitucional el 4 de febrero de 2017, la cual preveía sus transitorios que tenían que implementarse en el término de un año. Llegó 2018, el 24 de febrero de 2018, y no había pasado nada. No se ha logrado implementar esta reforma constitucional, que lo esencial, lo más importante es la extinción de las juntas. Es decir, va a cambiar la forma de impartición de justicia. ¿Sí? Ahora vamos a tener jueces de lo civil, de lo laboral, perdón, en las cuales van a resolver asuntos de carácter laboral. Al menos en este momento vemos que el Poder Judicial no está preparado para impartir justicia social, justicia laboral, porque no es lo mismo resolver un asunto civil, mercantil, penal, que resolver un asunto de carácter laboral, que bueno, todos los que hemos estado en conexión con el ámbito laboral, pues tenemos esa, digamos, esa tradición de estar en constante contacto permanente con los trabajadores, con empleadores,
y sabemos que interviene mucho la cuestión humana. Los propios sentimientos afloran en las relaciones. Cuando un trabajador sale despedido de una empresa, pues sale dolido, y no tanto porque no quiera demandar, sino que demanda porque precisamente se le despidió mal, el patrón le gritó y le dijo ya vete, etcétera, y los sentimientos son muy propios de la materia social. ¿Sí? Entonces, los jueces civiles que ahora los van a cambiar al ámbito laboral, pues nos imaginamos, digo, los laboralistas pensamos que esto va a ser una justicia más fría. ¿Sí? Nuestra actual ley dice que las juntas de conciliación y arbitraje resolverán los asuntos a verdad sabida, buena fe guardada, apreciarán los hechos en conciencia, no se apegarán a formulismos jurídicos. Y sin embargo, un juez sí tiene que basarse en ciertos principios diferentes a la naturaleza jurídica de la impartición de justicia ante las juntas. Entonces, ahí es donde creemos, o desde mi punto de vista, creo que ya nos estamos desapegando de la justicia social. Creemos que el derecho social en nuestro país en este momento está en crisis por este cambio que se va a dar. Entonces, no creo que vaya a haber una constitucionalización. Por otro lado, en relación con la siguiente pregunta, en relación con la evaluación al desempeño, no hay indicadores. En definitivo, como les decía, es muy informal las relaciones en los ayuntamientos, y por lo corto de los espacios de los ejercicios trianuales que tiene un presidente municipal, pues difícilmente puede entrar en este proceso de evaluación de sus propios funcionarios. Son tiempos muy cortos. Habrá que seguir explorando las posibilidades de las reelecciones en las administraciones públicas por un periodo más, que es lo que estamos enfrentando en este momento. Y tal vez en un periodo de 6 años, pues ya un presidente municipal pueda adquirir mayor experiencia y puedan irse profesionalizando sus servidores públicos. Pero mientras tanto, no lo hay. No hay esa evaluación al desempeño. Bueno, ya finalizamos entonces la ronda de preguntas, respuestas, comentarios. De verdad, muchísimas gracias al licenciado Luis Fernando por haber aceptado nuestra invitación a ser ponente en este ciclo de videoconferencias que está ofreciendo Universitas Fundación todos los días jueves a las 4 de la tarde, hora Venezuela. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí en esta sala a través de la aplicación Zoom y que hicieron su participación y sus preguntas a través del chat. Muchas gracias. Están invitados para la próxima semana, jueves, que tenemos también otra videoconferencia en el marco justamente a nuestro próximo seminario virtual de Derecho del Trabajo Comparado, que será sobre Derecho Constitucional del Trabajo. Bueno, no me queda más que agradecer nuevamente por todo esto. Queda el video de esta videoconferencia en la cuenta Universitas F. Ustedes, a través de Facebook, ustedes pueden acceder cuando quiera a él, y va a ser enviado el material que preparó muy amablemente Luis Fernando a través de los correos electrónicos que nos dejaron escritos por acá en el grupo de chat. Te doy nuevamente el derecho de palabra, Luis, para que te despidas. Muchas gracias por haber participado con nosotros. No, pues nuevamente agradecerle a Universitas, por supuesto, Alba, tu coordinación siempre ha sido muy valiosa. Agradezco todas las preguntas que con sumo interés recibí. Digo, me parece importante la participación retroalimentadora de todos las personas que confluyen en este momento, porque de alguna manera estamos retroalimentando las experiencias. Por supuesto que estaremos atentos para cualquier otra invitación que nos realice, Salva, con todo gusto. Tenemos sus órdenes. Para todos el auditorio, pues agradecerles su atención, esperando pues de alguna manera haber contribuido con algún tema que se haya sido de su interés. Muchas gracias por todo, muy buenas tardes, saludos mexicanos para todos, les mando un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias, Luis, gracias a todos.